estudio con una interesante entrevistada. Ella es Valeria López, abogada de la Universidad de Buenos Aires, vaticanista y vocera de Voces Católicas. ¿Cómo estás, Valeria? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. ¿Te llama algo la atención de la imagen de la llegada del Papa Francisco al norte? Una imagen que muestra un poco lo que ha sido la tónica de estos 3 días, 3 intensos días para el Papa, pero donde cada encuentro ha significado mucha emoción, mucha alegría, mucho fervor por parte de la gente que sabemos con esperas de largas horas y a veces habiendo atravesado muchos kilómetros, llegan para ver al Papa, ¿no es cierto? Nosotros mostramos una imagen aérea que voy a compartir contigo también, que muestra la escasa participación de la gente en esta fiesta en particular. Habían llegado 85.000 personas a las 9 de la mañana, ahí está la imagen, y se ve efectivamente que ha llegado muy poca gente, no se cumple con la expectativa de 380.000. Sí. Ahora, esta imagen que estamos viendo muestra los sectores que están más ocupados, es una imagen muy bonita que de todas formas... Claro, son parcelas cercanas por a donde va supuesto, transitando el donde va Papa. transitando el Papa, la gente se empieza a acercar, pero la realidad por fuera es muy distinta. Sí. ¿Te ha llamado la atención? Sí, por un lado creo que, por parte de la gente que ha organizado esto, que organizar estos 3 mega eventos ha sido realmente una tarea muy ardua. Me parece que es mejor haberle apostado a más que a menos, ¿no? En términos de logística, creo que siempre es mejor tratar de pensar en más personas y que después, bueno, si llegan menos está bien, pero si uno lo hace al revés podría haber sido caótico. Por otro lado, la verdad es que, claro, uno puede siempre a priori tratar de pensar la cantidad de gente que puede llegar. Parece que se había estimado que muchas más personas vendrían de países limítrofes, sobre todo en el norte, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Argentina, no ha habido nota o entrevista donde no encontraran por ahí algún argentino que había venido. Recién veía una familia que había llegado desde La Rioja, habían hecho como 1.600 kilómetros para llegar a Iquique, a través de Santiago, o gente que incluso que se pensaba que podía llegar a Temuco, al final les resultaba más fácil triangular con Buenos Aires los vuelos y llegar a Santiago. Sí. Así que de Argentina han llegado muchos, no sé estimar qué número, pero han venido muchos. Ahora, Javier Peralta, que es el director de la comisión del Papa, ya lo confirmó hoy día en la mañana, decía, sí, efectivamente, esperamos más gente en gran parte de los eventos, eso no ha ocurrido y probablemente estén un poco decepcionados. ¿Cuáles serían las razones? Uno no puede buscar solamente una razón. No, claro que no. No es solamente porque están los colegios de vacaciones, no es solamente la época del año. Sí, pueden ser por eso, una multiplicidad de factores. Incluso uno, como desde la perspectiva de la propia iglesia, quizá uno esperaba que movilizara a más gente la venida del Papa y que se hubiesen acercado. Debería haber sido un poco más progresivo desde que llega hasta que se va. Ahora, los puntos son súper distantes, claro, los puntos son muy distantes unos de los otros y también la realidad, y un poco hay que calcularlo también, yo pensaba ayer, en términos de la proporción, por ejemplo, porque Santiago, efectivamente, congregar 400.000 personas tiene una relación también con la proporción de habitantes, que de todas maneras no es la misma que en Temuco o que en Iquique, ¿no es cierto? Ahora, también pensaba en comparación con otros viajes apostólicos y me ponía a reflexionar sobre el último viaje apostólico del Papa Francisco, que fue a Myanmar y Bangladesh, donde el 1% de la población es católica y el Papa igual planificó un viaje a ese lugar para hablarle al 1% de 2 estados que son musulmanes y budistas, ¿no es cierto?, donde la gran mayoría pertenece a otra confesión religiosa. Entonces, el sentido del viaje apostólico del Romano Pontífice va mucho más allá de una cuantificación, ¿no es cierto?, de cuántos miles de personas pueden llegar. El mensaje de él es como cabeza de la Iglesia Católica. ¿Valeria habrá influido en esta desafección de ahora frente a la visita del Papa? Yo creo que en mi percepción absolutamente personal, creo que más que nada es todo el factor de los abusos sexuales cometidos por clérigos dentro de la Iglesia. Pudo haber sido un factor que, así como hemos leído y hemos sabido por las distintas encuestas, pudo haber afectado en la percepción positiva que como institución tiene la Iglesia, ha alejado a mucha gente y es efectivamente un factor de dolor y también de esta quizás falta de sentirse cercano o representado por una iglesia institución. Y acá es como que me gusta hacer la distinción, porque el fervor de la fe del pueblo chileno está como intacto. Uno ve que en esa proximidad con Dios, con la devoción mariana, con la religiosidad popular, eso permanece como un tesoro. Pero en términos de convocatoria, Valeria, yo tengo una mirada distinta ahí, porque en términos de convocatoria uno ve lo que pasó con el Papa Juan Pablo II en el año 1967 y son imágenes completamente distintas. Bueno, son 30 años y claramente la Iglesia en aquel entonces había un 76% de personas que se decían católicos en Chile y hoy estamos en el orden del 58-59. Eso efectivamente se traduce a todos los números de todos los porcentajes de cualquier análisis que vayamos a querer hacer, ¿no es cierto? Sería
muy ingenuo pensar que no iba a pasar, ¿no es cierto? Sí. Así que en eso coincido totalmente contigo. Ahora, el obispo Barros, el caso Barros en particular, lo que pasó hoy día en la mañana en su llegada al aeropuerto Diego Aracena con nuestra periodista Priscila Vargas, que hizo muy bien su trabajo de insistir en una pregunta planteada además en términos muy respetuosos y que fue finalmente maltratada. Sí, mira, en primer lugar, como te decía recién, el trabajo de los periodistas en esta cobertura realmente, y un poco haciéndome eco del agradecimiento del Papa, es una tarea muy ardua. Ustedes tienen el deber de informar, tienen que tratar de hablar con los actores de estos eventos, de estos sucesos, y por supuesto que quieren tener ahí su espacio, y eso por supuesto que es súper entendible. El tema de Monseñor Barros es un tema absolutamente complejo para todos los actores de este conflicto. O sea, para los vaticanistas. Claro, o sea, imagínate, o sea, para todos, Monseñor Barros, para la Iglesia de Chile, para la sociedad, para los laicos de Osorno, para los laicos en general. Es realmente estar en una encrucijada que tiene difícil salida, ¿no es cierto? ¿Cómo salir de esta situación? Yo un poco como que hoy comentaba y apelaba a la generosidad, la humildad y hasta la creatividad de todas las personas que intervienen en esto para tratar de darle una salida que de alguna manera pudiera causar satisfacción a todos los involucrados. Pero el Papa respaldó a Juan Barros. ¿Esto le quita peso a su petición de perdón? No, yo creo que no. Mira, aquí te tengo que responder un poco con los 25 años de formación jurídica que tengo en la espalda y me es muy difícil desprenderme del principio de presunción de inocencia. Un principio que no es solo un pilar de cualquier Estado de Derecho, sino que está íntimamente ligado con la dignidad de la persona. Y el Papa es una persona justa, que quiere ser justo, y que siempre pone a la persona en el centro de la acción de la Iglesia, y Monseñor Barros hasta el momento goza de la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué sería justo, no? Cuando buscamos la justicia, ¿cuál sería la justicia con Monseñor Barros? Donde no hay un proceso incoado, donde no hay una acusación formal ni civil ni canónica. ¿Es justo pedirle que no esté presente en una concelebración? O sea, es como la pregunta, ¿no es cierto?, dentro de esta encrucijada que te mencionaba recién. Entonces, no le resta perdón, no le resta valor al perdón que pide el Papa por los casos efectivamente existen. Quiero compartir contigo un audio muy interesante, es de Radio ADN, es del momento en el que el Papa se cambia del vehículo cerrado al Papa móvil y se refiere al caso Juan Barros. Escuchemos. El Papa Francisco bajándose de su vehículo. Papa Francisco, estamos 5 horas acá. Acérquese un poquito. Estamos 5 horas que estamos acá. Para Chile. Radio Bio. ¿Algún mensaje para Chile? Muy temprano, desde ayer que estamos acá. Papa Francisco, ¿algún mensaje para Chile, para Radio ADN? Muy contento con Chile, muy contento con todos ustedes, con el trabajo que han hecho. El pueblo chileno es muy acogedor y muy bueno. Así que una bendición grande a todo el pueblo chileno, a ustedes, y me voy a celebrar la misa porque ya me están esperando. Muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba, todo es caduco. ¿Claro? Gracias, Papa, muchas gracias. Palabras del Papa, entonces. Clarísimo y enfático. Además, no hay una sola prueba, dice el Papa Francisco, y apunta precisamente a lo que tú decías. Claro, esa es la convicción que se ha formado el Papa Francisco después de ver que tanto por la vía civil como por la vía canónica existen las posibilidades de formalizar acusaciones, presentar pruebas, abrir investigaciones y en su caso terminar en una condena, ¿no es cierto? Entiendo que para muchas personas que son víctimas de algún delito de abuso o relacionado, como puede ser el encubrimiento, acudir a la justicia civil desalienta porque sabemos que opera la prescripción y muchas de estas cosas tienen mucho tiempo, entonces por lo menos en nuestro país. Claro. Sin embargo, la justicia canónica tiene la posibilidad de levantar esa prescripción. Entonces, están dadas todas las, digamos, todas las circunstancias y todos los caminos como para que se pudiera avanzar con pruebas concretas en una acusación y un proceso penal canónico, lo que hasta el momento no hay nada. Entonces, el Papa lo dijo enfáticamente, si no hay pruebas, en justicia no puede tratarlo como una persona culpable. Exacto. Escuchémoslo de nuevo para remarcar el énfasis del Papa en esta declaración que dio espontáneamente, nuevamente saliéndose del protocolo.
Estamos 5 horas acá. Acérquese un poquito. Estamos 5 horas que estamos acá. para Chile? Radio Bio. ¿Un mensaje para Chile? Para muy temprano, desde ayer que estamos acá. Sí. Papa Francisco, ¿algún mensaje para Chile, para Radio ADN? Muy contento con Chile, muy contento con todos ustedes, con el trabajo que han hecho, con los chilenos muy acogedor y muy bueno. Así que una bendición grande a todo el pueblo chileno, a ustedes, y me voy a celebrar la misa porque ya me están Papá, muy esperando. cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Es claro? Gracias, Papa, muchas gracias. Palabras del Papa, entonces. Mira, ahora que lo volvimos a revisar, dice, el día que me traigan una prueba, se está para atrás el Papa, de los periodistas, se separa de la resta, el día que me traigan una prueba voy a hablar. Y termina la frase diciendo, ¿está claro? Y lo dice en un tono, Sí. en defensa. Enérgico. Claro, es que, bueno, nosotros ya hemos podido ver en estos 5 años de pontificado del Papa Francisco que no es un Papa que, por decirlo de algún modo, le haga el quite a los temas complicados, a las situaciones complejas. ¿Qué tipo de defensa ustedes, tú como vaticanista, la habías visto? Yo no la había visto. O sea, con esta contundencia, quizá de algún modo en el video que se filtró cuando él le habló a los laicos de Osorno en Roma, y que dijo, esto está todo desacreditado, lo decía, no hay prueba, es todo desacreditado. Ahí lo vi también muy enérgico, y eso también de algún modo demuestra cuán doloroso es para el Papa este tema, porque también implica que por parte de un sector, por lo menos, de la diócesis de Osorno, no hay confianza en él como pastor, en la decisión que ha tomado, en por qué se ha mantenido firme en esa decisión. Entonces, eso tiene que ser también doloroso para el Papa, no solo para Monseñor Barros, de no poder ser con ese grupo de personas verdadero pastor, porque se sienten dolidos o sienten que él ha participado en delitos de encubrimiento, por lo menos. Entonces, para el Papa también tiene que ser un tema muy difícil ver que no ha logrado, digamos, que confíen en él en esta designación. Ahora, la presencia de Monseñor Barros ha distraído del mensaje, ha cambiado muchas veces el foco de la cobertura de la misa, ha generado situaciones súper tensas como la que vivió nuestra periodista, nuestra compañera Priscila Vargas esta mañana. ¿Qué debería haber hecho él en este caso? ¿Le provoca un daño a la Iglesia, al Vaticano, el mismo obispo, su presencia? A ver, es muy difícil decir qué debería haber hecho él, porque tendría que ponerme como en la conciencia a Monseñor Barros y no podría, ¿no es cierto? También un poco tomando tus palabras textuales, o sea, esto ha sacado el foco de la cobertura de las misas, no de las misas, porque yo, lo dije, en estos días he sido primero que nada peregrina, ¿no es cierto? O sea, he ido al Parque O'Higgins, he estado un montón de horas, he participado de la misa, cuando me trepé en la silla para ver al Papa y todo, igual, claro, te voy a pedir un segundo, vamos a hacer una breve pausa comercial, vamos a retornar con la misa y seguimos conversando contigo, ¿vale? Claro, sí. Ya volvemos. Francisco en Chile. Francisco en Chile. Estamos ya con las últimas actividades de Francisco en Chile. Estamos a minutos de que comience la misa por Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile, en el Campus Lobito de Iquique, que está con harta poca gente, hay que decirlo lamentablemente. Luego hay un almuerzo, pero antes de todo esto ha ocurrido esta imagen que estamos viendo en pantalla. Es una grabación de un grupo de periodistas de radio que estaban justo en el lugar donde el Papa se cambió del auto cerrado al papamóvil y habló por primera vez del caso Barros, respondiendo las preguntas de los periodistas. Escuchemos. Muy contento con Chile, muy contento con todos ustedes, con el trabajo que han hecho, el pueblo chileno muy acogedor y muy bueno. Así que una bendición grande a todo el pueblo chileno, a ustedes, y me voy a celebrar la misa porque ya me están Papá, muy esperando. cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Es claro? Gracias, Papa, muchas gracias. Palabras del Papa, entonces. Sus palabras son enfáticas, son muy claras, pero además su actitud cambia
al momento de responder esta pregunta. Sí, y era justo lo que estábamos conversando, que en cierta forma yo creo que eso revela lo difícil que ha sido este tema para el Papa, lo doloroso, y que también yo me alegro de que haya tenido esas palabras, porque de algún modo tenía que descomprimir esta tensión que había en torno al tema. Ahora, él se acerca a los periodistas, tú que lo conoces más, y sabes perfectamente bien que le van a preguntar, sí, de todas maneras. El Papa es un hombre muy agudo, muy inteligente, muy observador. No le hace el quite a los temas complicados, todo lo contrario, visita los países complejos, con escenarios complejos, porque en definitiva él está al servicio de una misión que va más allá de que lo pongan en apuros con una pregunta, ¿no? Y eso él lo ha dejado con toda la humildad que lo ha caracterizado, la sencillez y la cercanía del Papa Francisco, siendo una persona muy auténtica, que es capaz de llegar así tras las rejas a hablar con los periodistas. También es un hombre muy firme y muy claro en todas sus manifestaciones. ¿Esta es una salida del libreto? ¿Es también una defensa del obispo Barros? Es un apoyo y también entiendo yo que es un reafirmar su decisión, o sea, y también dar en cierta forma razones de su decisión, que creo que es lo que la gente está esperando. En estos días se ha especulado mucho por qué el Papa lo conserva, por qué no le pide la renuncia, por qué no le pidió que no vaya a la concelebración. Bueno, se preguntaba también, ¿sabe o no sabe el Papa todo lo que dicen las víctimas? Sí, yo creo que lo sabe perfectamente. El Papa Francisco debe ser una de las personas mejor informadas antes de llegar a cada lugar. Primero porque tiene la información que le mandan los obispos, lo que ha recibido hace poco tiempo atrás, en la visita al Límina, donde se empezó a gestar su visita. Es una persona muy informada, sabe lo que pasaba acá, sabe el escenario que iba a encontrar cuando llegara a Chile. Y vino feliz. Ayer dijo en el templo votivo de Maipú, a mí me quedó dando vuelta, no lo señalamos en la transmisión, pero lo rescato ahora. No me gustan los filtros, dijo ayer. Sí. Me gusta conocer la información de manera directa. Exacto. Eso lo revela el Papa Francisco a enterarse en terreno de lo que está ocurriendo con la Iglesia? No me arriesgaría a decir tanto, no me arriesgaría a decir eso. Él viene en un viaje apostólico que tiene un significado para la Iglesia, para los creyentes sobre todo, a traer un mensaje que también sirve para los que no adhieren a la fe católica, porque tiene un contenido social, humano, al que no deja indiferente a nadie, ¿no es verdad? Ese es el objetivo del viaje apostólico. O sea, para ir en terreno a ver lo que pasa con tal o cual asunto, haría como lo que hizo ahora en Perú de mandar un interventor por el tema de los sodalicios. No especuló si él venía llegando a Perú o no. Era lo que la Iglesia tenía que hacer y lo hizo. ¿A qué se refiere con los filtros? Con los filtros se refiere a que no le cuenten a él en cierta manera las cosas que están pasando, sino él poder tener de primera mano esa información. Cuando el Papa Francisco viaja a un lugar, y si tú te fijas también en lo que han sido sus discursos estos días, siempre habla de encuentro personal, de mirar a los ojos, de una unidad que se construye con la proximidad, con la vecindad, mirando al rostro de las personas como se mira el rostro de Jesús. Y eso hace él también para acercarse a la realidad de los chilenos, ¿no es cierto? Venir, estar acá, encontrarse con nosotros como peregrino, como lo dijo antes de viajar, uno a uno, ¿no? Es parte de las características de su pontificado. Yo sé que ustedes, los abogados canónicos, en tu caso, vaticanistas, periodistas, en fin, han seguido atentamente el caso Caradima. Hay reacciones ya de algunas de las víctimas, es el caso de Juan Carlos Cruz, luego de las declaraciones del Papa, lo vamos a revisar a través de Twitter, ahí está, lo leo. Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Caradima me abusaba a mí u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo. Estas personas desde arriba están locos, dice Juan Carlos Cruz. Y Pontifex que es la cuenta de Twitter que utiliza el Papa Francisco, habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío. Una respuesta que uno podría esperar iba a ocurrir en el tono en el que la estamos leyendo, además, escrita por Juan Carlos Cruz hace algunos minutos. Sí, es que, a ver, es tan difícil tratar de ponerse en el lugar, en los zapatos de quien ha pasado la espantosa experiencia de haber vivido un abuso sexual. Es imposible, o sea, todo lo que podamos decir al respecto es, como se dice de los músicos, tocar de oído, sin conocer en realidad de música. Entonces, yo creo que independientemente de todos los actos que puedan haber por parte del Papa Francisco, de pedir perdón, de decir que siente vergüenza por lo que ha pasado en Chile con estos casos y distintas reacciones, siempre va a quedar un dejo de insatisfacción y es lógico. Siempre se espera más, siempre se busca que de algún lugar venga esa reparación, algo que sane, que dé paz, que dé tranquilidad, que no han encontrado todavía. Entonces, o sea, yo desde esa perspectiva, ¿qué les puedo decir? O sea, no entiendo. ¿Por qué crees tú que el Papa Francisco no recibió a las víctimas del caso Caradima? Es que recibió víctimas de abusos. Pero ¿por qué dejó fuera un caso simbólico
de nuestro país, como es el caso canadiense? Que habría que preguntárselo al Papa o la gente que está alrededor de él armándole la agenda. Eso no arriesgaría una opinión personal en algo tan delicado. Creo que, en definitiva, el Papa, como lo ha hecho, por ejemplo, en Filadelfia o en la misma Santa Sede, siempre busca la ocasión de acoger, conversar y, como se ha dicho, hasta incluso llorar con personas que han pasado por esto. ¿Cómo la selecciona? Ojo, que hay gente que ha mantenido esto en total privacidad, pero que igual lleva mucho tiempo tratando de hablar con el Papa, lo desconocemos. Anónimos, hay tantos anónimos realmente de víctimas de esto, que quizá han buscado por distintos medios acceder al Papa y no han tenido la posibilidad de verlo en otro lugar o de hacerle llegar cartas. Hay gente que maneja otros medios, otros instrumentos para poder hacerse oír, como puede ser el caso de Cruz, de Murillo, de Hamilton. Tienen la posibilidad de acceder a una pantalla de televisión, de hacer sus manifestaciones, de expresar cómo se sienten por otras vías. Y quizá hay un grupo de víctimas que no tienen acceso a todo eso. Entonces quizá la única forma de hacerse oír era que el Papa los recibiera. El Papa, bueno, lo veíamos ahí acercándose a los periodistas, defendiendo enfáticamente al obispo Juan Barros. ¿El punto alto de esta gira pastoral, a tu juicio, Valeria? No, el punto alto de esta gira pastoral... No, te lo pregunto, no parece en particular. ¿El punto alto cuál crees que ¿cuál es? Yo pensaba que me preguntaba si este era el punto alto. No, claramente no. El punto alto es el mensaje de unidad. Yo creo que el mensaje de unidad, el de Temuco, y además el de la alegría. O sea, si nosotros vamos a lo que es el documento programático del pontificado de Francisco, es Evangelii Gaudium, ¿no es cierto? O sea, la alegría del Evangelio. Se lo dijo a los jóvenes, se lo dice a los clérigos, lo dice en Temuco. El Papa quiere una iglesia alegre. Valeria, probablemente va a ser parte del mensaje que vamos a ver a continuación. Ya ha comenzado la transmisión oficial de la misa por Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile, en el Campus Lobito de Iquique. Muchas gracias por habernos acompañado, Valeria. Muchas gracias por toda la información y tu interpretación de estos hechos que hemos visto durante esta jornada. Nos quedamos con esta imagen, además preciosa, del altar decorado con motivos norteños para el inicio de esta ceremonia.